Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarentena por las pantallas de BTV de Cordillera Mar. Nos ven en la provincia de los Andes, de San Felipe, Quillota, San Antonio, en todo Chile también a través de la red de canales digitales regionales de Movistar. ¿Cómo estás, Sergio Alfaro? Muy buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Te saludo muy cordialmente también a toda la gente que nos ve desde sus casas, los que están ahí con este programa ciudadano que llevamos con este formato hacia sus hogares desde nuestras casas, con entrevistas de actualidad, con notas de interés y con recomendaciones. Pero hoy tenemos una entrevista muy entretenida que ya la tenemos en pantalla. Iván, preséntala nomás a nuestra entrevistada de hoy. Exactamente, vamos a conversar con Laura Landaeta. Ella es periodista de investigación, escribió el libro de Cecilia Boloco, Reina de Corazones, en la biografía no autorizada de un gigante, nos referimos a Mario Kreuzberger, Don Francisco, y si tú me lo confirmas, Sergio, vamos de inmediato porque tenemos mucho que conversar con Laura esta noche. Así es, yo ya la tengo acá en la plataforma, así que vamos a ir inmediatamente con la entrevista para el día de hoy. Sí, así es, Sergio, ya estamos en contacto con la periodista Laura Landaeta, que se encuentra en Santiago, como les contábamos. Ella es una periodista de investigación, ha escrito muchísimos libros, como por ejemplo el libro La biografía no autorizada de un gigante, de Mario Kreuzberger, Don Francisco, que causó revuelo hace algunos años en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica en general. Vamos a conversar de eso con Laura. También el libro de Cecilia Boloco, Reina de Corazones, donde también ahí tuvo una polémica bastante grande, sobre todo en Argentina, donde fue entrevistada Laura por muchísimos medios del vecino país. Pero vamos a comenzar por la contingencia y saludamos de inmediato. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Iván, hola Sergio, ¿cómo están? Un gusto, gracias por invitarme. Hola Laura, muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Muy agradecida. Un placer para nosotros conversar. Así Les es. contaba que tengo familia allá, así que yo amo San Felipe Los Andes, la piscina de Santa María en mi infancia era topísima, así que muy grato estar con ustedes. Qué bueno, Laura. Mira, no sabíamos al momento de invitarte que tenías conexión con el Valle de Aconcagua. Hemos tenido muchos invitados que, por ejemplo, el otro día entrevistamos a una actriz, Bernal, que hizo La Loreto Bernal, de Mujeres la Arriba. Loreto Bernal, de Mujeres Arriba, y también tiene relación con los Andes, pero no sabíamos que tú. Así que tienes bonitos recuerdos del Valle de Aconcagua. Súper lindo, de los veraneos. Mis tíos vivían allá, mi tía trabajaba en Saladillo, entonces mis tíos vivían allá y me invitaban en el verano y era la piscina de Santa María, que era como la piscina más grande que había cuando yo era chica, yo tengo 40 y tantos, así que hace años, y después la plaza de San Felipe. Ahí era como el lugar de encuentro de todos y no, súper buenos recuerdos, muy lindos Qué recuerdos. Mira qué bueno, bien. mucho calor acá, los veranos muy calurosos, así que me imagino que ahí la Sí, piscina era espectacular tirarse un chapuzón en espectacular, esa piscina. sí. Oye, Laura, mira, partamos por la contingencia. Como decía, has escrito libros de los cuales vamos a conversar. Estás en un libro ahora también trabajando. A ver, ¿qué nos puedes adelantar? Yo sé que a veces no se puede adelantar mucho, pero partamos porque tú también estás trabajando en Interferencia, este medio online, dirigido, tengo entendido, por Víctor Herrero, ¿no es así? Víctor Herrero, sí. Exactamente, que ha tenido muchísimos golpes noticiosos hace ya bastante tiempo. Y escribiste justamente hace un par de días este artículo de la salida del ministro Mañalich, las claves Sí. de la salida. Cuéntanos un poquitito, partamos por eso, que es lo del minuto, en qué se basa el artículo, cuáles son las claves de la salida de Mañalich que ustedes exponen ahí. Bueno, el artículo lo escribí con Andrés Almeida, que es el subeditor de Interferencia. Yo llevo bien poco tiempo allá, pero como el libro de Piñera lo estoy haciendo con Víctor, he ido teniendo un vínculo cada vez más cercano con Interferencia. Y con respecto al reportaje, bueno, es evidente que la mala gestión del ministro Mañalich lo llevó a que esta situación se gatillara, sobre todo después de quedar en evidencia con el reportaje de CIPER un par de días antes de su salida, donde se evidenciaba que las cifras que se le entregaron a la Organización Mundial de la Salud eran superiores, bastante superiores a las que se nos entregaban día a día en los puntos de prensa. Pero además de eso también había una constante desidia, así lo interpretaba al menos la clase política prácticamente en su conjunto, salvo algún sector de la derecha, en la forma en que el ministro había enfrentado esta crisis, ¿no?
desde la soberbia hasta a la ironía, hubo momentos en los que hubo incluso maltrato con algunos colegas, gestos bien déspotas, medios despectivos, pero además en la práctica se supone que la gran gracia de este ministro era que era un ministro todoterreno, un ministro que iba a poder tomar la crisis en sus manos, enfrentarla con altura de mira y preverla, sobre todo porque somos un país que conoció el coronavirus en verano, con temperaturas de 30 y tantos grados, tuvimos una cantidad de meses para organizarnos, para programar esto, y realmente las imágenes que uno ve, los testimonios que uno escucha, que al principio eran de lejos, pero ahora ya son nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso nuestra familia, hay gente contagiada, hay gente que está grave, hay gente internada, o sea, esto se fue de las manos de una manera suprema. Paralelamente el presidente estaba con esta idea de generar este acuerdo nacional, transversal con los partidos políticos, y una de las cosas en las que su permanente aliado, la democracia cristiana, no transó esta vez fue en decir, necesitamos que salga el ministro Mañalich, por la pésima gestión que ha hecho. Alguien tiene que pagar estos errores. Y se entrampó el acuerdo, entonces finalmente se llega a este acuerdo entre cuatro paredes, digamos, entre el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el gobierno, de sacar a Mañalich para destrabar el acuerdo nacional y para al mismo tiempo dar una señal de parte del gobierno de que realmente hay un interés por la población, y no solamente por salvar el mercado y la situación económica del país. Me llamó la atención que un par de horas después se anunciara ya definitivamente la concreción de este acuerdo de emergencia, ¿no? O sea, dejó en evidencia todo lo que había previamente sucedido. O sea, fue definitivamente un acuerdo político ahí entre los partidos que se gestó en base a este acuerdo que se anunció de los 100.000 pesos del acuerdo familiar, del subsidio familiar de emergencia y todo esto económico que anunció después el presidente. Se gestó junto con la salida de Mañalich, según lo que tú nos comentas. Me llamó la atención, Laura, el hecho que primera vez que veía que con micrófono oficial en el Patio de la Moneda y todo, Mañalich tuvo la oportunidad de decir lo que quiso después que se fue. O sea, generalmente cuando hay cambio de gabinete, hay entrevistas en los pasillos, tratan de sacarle alguna cuña cuando van caminando por el Patio de los Cañones o de los Naranjos ahí en la Moneda, pero él estaba, seguía con un micrófono oficial, digamos, muchísimo tiempo. Es que yo creo tiene que haber un acuerdo ahí también. Y uno tiene que entender que Mañalich es hoy en día, o hasta que se fue, digamos, era el único ministro cercano a Piñera en La Moneda. O sea, ellos tienen una relación de amistad. Nosotros en el libro que estamos escribiendo contamos, por ejemplo, algunos episodios críticos de ansiedad de parte del presidente, y la primera persona que estuvo a su lado fue Mañalich, que en ese momento no era ministro. Entonces, ellos tienen una trayectoria de amistad larga. No podía ser una salida así tan agresiva. Sí, yo creo que es bueno que también la gente tome en consideración una cosa. Mañalich, a mí me parece pésimo lo que él hizo. Yo no estoy absolutamente, pero en ningún punto de acuerdo con la gestión que tuvo, pero sí le concedo que las políticas públicas no pasan por el ministro de Salud, en este caso del coronavirus particularmente, y en el gobierno de Piñera en general. O sea, Sebastián Piñera es un presidente que está presente en todo. ¿Cuántas veces no lo vimos? Cuando sus ministros iban a decir algo, aparecía él y lo decía primero. O sea, esa cantidad de situaciones a lo largo de sus dos gobiernos ocurren permanentemente. Entonces, finalmente Mañalich terminó siendo la parte más delgada de la cuerda nomás, porque no se le puede culpar a él de una mala gestión que viene de parte de un gobierno. O sea, él es la cara visible de una serie de desacuerdos y de una serie de acciones incompetentes que no todas corresponden solo a su persona. Entonces, finalmente también, él terminó pagando un poco los platos rotos, ¿no? Laura, y esta relación de amistad, la última pregunta que te hago antes de darle el pase a Sergio, también, no sé si ustedes lo investigaron también o no, o tiene que ver, no lo sé, te lo pregunto a ti, porque ellos también tenían una relación, no sé si empresarial o no, con el tema de la clínica Las Condes, ¿o no? Porque sí, ellos, los dos tenían una relación ahí, Piñera como accionista y él fue como y director. Mañalich como director. Sí, sí. Sí, ellos empezaron a tener una relación laboral en la clínica Las Condes, pero su amistad venía de un poco antes. Mañalich es el médico de cabecera
de Sebastián Piñera hace ya más de una década. Entonces se ha ido forjando una amistad entre ellos, por eso aceptó tomar el Ministerio de Salud nuevamente, y por eso Piñera abogó para que él volviera después de haber tenido una mala gestión en el primer gobierno, pésima gestión que terminó incluso con estos entredichos con el colegio médico, que él dice que se salió, los médicos dicen que lo echaron antes, etc. Entonces, han ido a lo largo del tiempo generando un núcleo de trabajo conjunto en un montón de áreas. Son varios los negocios en los que se relacionan, la Clínica Las Condes el más visible y el más grande, y obviamente tienen su confianza ahí. De hecho, Mañalich era el único ministro capaz de decirle que no al presidente. Hoy día no existe ese ministro. Hoy día no hay ninguno que le diga que no. Laura, y con respecto a esto mismo, a este nivel de amistad, a esta cercanía, era el ministro, como decías tú, que estaba ahí en primera línea, comunicándose al país. ¿Por qué crees tú, con tu experiencia y conociendo un poco más, con esta biografía que tú estás escribiendo del presidente Piñera, por qué comunicaron tan mal? ¿Por qué crees tú que la estrategia de comunicaciones o el nivel de entrega de la información a la ciudadanía ha sido tan errática, no es creíble? ¿Por qué crees tú que ocurre todo esto? Todo esto que ha pasado en torno a la pandemia. Exactamente. Mira, yo creo que este gobierno ha pecado de soberbia varias veces, ¿no? No solamente con la pandemia. O sea, ver al presidente comiendo pizza el día en que Chile está entrando al estallido social más grande de su historia, te demuestra el nivel de, no solo de desidia, sino además como de soberbia de parte de estas autoridades, y lo han tenido en varias ocasiones. Entonces, yo creo que les pasó la cuenta primero eso, o sea, el hecho de haber estado diciendo que éramos mejores que Italia, que éramos mejores que España, que estábamos más preparados, que teníamos más ventiladores encargados, cuando era evidente, y todos los actores del mundo científico y también los actores del mundo político a nivel nacional e internacional, vengan de donde vengan, cualquiera que tenga una capacidad de análisis, derecha, izquierda o extranjero o un médico, todos dijeron, esto se les va a ir de las manos, esto no es tan simple, es una pandemia, nunca lo habíamos enfrentado, no podemos estar tan tranquilos, más encima comparándonos con el resto del mundo, y lo hicieron por tiempo. O sea, ¿tú te acordás? En las primeras conferencias de prensa era en este país tantos, en este tanto, como si hubiera alguna relación entre países que estaban en invierno, países que estaban en verano, o sea, no había ni un parámetro de comparación. Y después lo dejaron de hacer, de hecho. Totalmente, porque ya pasamos a la cabeza. O sea, hoy día estaba leyendo que somos el país que tiene proporcionalmente más contagios en este momento. Estamos en el número 12 de los 20 con más contagios, y estamos a menos de 10.000 de Alemania, sea, a menos de 10.000, y estábamos en el 13, o sea, ya figurar en la lista de los 20. Pero ojo, estamos entre los 12 proporcionalmente a todo el proceso de pandemia, pero en esta última semana llegamos, no sé si al primero o segundo lugar, no lo recuerdo bien, no quiero engrupir, pero era uno de los dos lugares. En esta última semana, o somos el primero o el segundo país que tiene más contagios proporcionalmente a su cantidad de habitantes. Y bueno, estar en el número 12 del total de la crisis tampoco es... O sea, claro, si tú sacas la proporción, mira, Alemania tiene... de un país que tiene 17 millones de habitantes, o sea, no tiene... Y Alemania tiene 80 millones y tiene menos de 10.000 contagiados más que nosotros. Entonces, es increíble. Oye, Laura, ¿nos puedes adelantar algo más de... ¿El libro es de Piñera, del estallido social? Este trabajo que tú estás haciendo, más o menos, ¿qué nos puedes contar? El libro era acerca del estallido social, el segundo gobierno de Piñera, lo que provocó el estallido social, cómo se manejó el estallido social, la interna del estallido social, pero nos encontramos en marzo, a puertas de lanzarlo, iba a salir el libro en abril, queríamos que saliera un par de semanas antes del plebiscito de abril, así lo vamos a sacar con Editorial Planeta, y empieza el mes de marzo, comienza la pandemia, y bueno, esta cosa se empieza a lanzar, y en un momento nos detuvimos y dijimos, tenemos que hacer el libro, cambiarle el deadline más adelante. Entonces, a estas alturas ya estamos como haciendo un libro acerca de el primer año desde el estallido social en adelante, o sea, todas las crisis que ha enfrentado este gobierno, políticas sociales, económicas, sanitarias, y cómo las ha ido abordando.
Ese más o menos es el resumen del libro. Tiene episodios bien decisivos, yo creo. En un momento como este, hablar de derechos humanos quizás suena hasta lejano, porque uno está muy pendiente de que se nos están muriendo nuestros compañeros, compatriotas, vecinos, hermanos, amigos en hospitales, que estamos, que no tenemos todos los ventiladores que necesitamos, que no tenemos todos los profesionales que necesitamos, etcétera. Pero en el ámbito de los derechos humanos y de toda esta tremenda crisis que no tengo duda que va a volver a sucederse el día uno, diría yo, cuando se termine el encierro por pandemia, y que, a la cual lamentablemente se le va a sumar hambre, lo que es terrible, porque va a generar mucho más descontento. En el libro abordamos muchos temas de derechos humanos que no han sido bien dilucidados. Se acusó torturas dentro de la estación Baquedano, emblemática estación Baquedano. Eh, Hay videos de las quemas del metro que desaparecieron misteriosamente. Hay varias cosas que Pero lo de la estación Baquedano no fue desmentido finalmente, o ahí podremos encontrarnos con sorpresas que no se se van a conocen. encontrar con sorpresa. Se van a encontrar con sorpresa. Hemos hecho un trabajo minucioso. No somos solo Víctor y yo, también contratamos un equipo de 3 periodistas más que nos ayudaron en la investigación, porque es un libro que se ha hecho en un tiempo bastante corto y que tiene muchas aristas, pero yo lo que más, a lo que más, como en el ámbito de la crisis social, las personas cuando lean el libro se van a enterar de cosas que no saben. Sergio, ¿Y cuál es en resumen, que crees tú que es como el capítulo más álgido, lo que más nos vamos a leer? Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta, vamos a saber, nos vamos a encontrar. ¿Cuál crees tú que es el motivo o el lugar más álgido del libro? Yo creo que la crisis social, al menos hasta ahora, trae muchas más cosas no contadas. El manejo de los negocios del presidente y su entorno dentro con dineros del Estado, todo lo que tiene que ver con el periodo prepandemia va a ser más decisivo, no porque el otro, o sea, el otro también tiene y tenemos muchos elementos novedosos, pero los medios de comunicación tienen un cierto sesgo o un lineamiento editorial, por lo cual el tema de la crisis social no fue abordado de manera tan transversal y tomando en cuenta todas las denuncias, los escándalos, las problemáticas, etcétera, como si es la pandemia. O sea, hoy día tenemos la suerte de tener una cantidad enorme de medios de comunicación y, no sé, CIPER golpeó el viernes con el tema de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros publicábamos el lunes lo de las residencias sanitarias que se estaban sobrepagando a un miembro del Ministerio de Salud. En mañana la tercera no dudo saldrá con algo, después el Mercurio, después puede ser Mega. ah, O sea, perfecto, eso te iba a decir, está muy cubierta, el ¿cachai? tema La pandemia, del subsecretario Zúñiga lo tiraron ustedes ese, sí, cuando él ese lo salió a tiramos desmentir, o nosotros. sea, más que a Sí. desmentir dijo que se paró el pago, o sea, se paró porque se lo descubrieron. Claro, y que él había hecho un sumario interno, pero hoy día la Contraloría está diciendo que no quiere ningún sumario interno en el ministerio y que el sumario interno lo van a hacer ellos, porque no pierde un poco de seriedad que tú aparezcas 2 semanas después diciendo, no, si yo estoy haciendo un sumario interno, y diciéndolo porque te evidenciaron en la prensa. Pero en el fondo es eso, o sea, la pandemia, por suerte, está bastante bien cubierta transversalmente, diría yo, casi transversalmente, porque es un tema que afecta a todos los chilenos sin importar la ideología. En el caso de la crisis social va a ser más fácil encontrar cosas desconocidas y novedosas porque tuvo una cobertura mucho más focalizada según la tendencia de cada medio de comunicación. Así Oye, que cortito para los televidentes que nos están viendo y no conocen, digamos, de lo que estábamos hablando del subsecretario Zúñiga y el reportaje, contarles cortito que se trató que Interferencia dio a conocer que se firmó un contrato para una residencia sanitaria, que era millonario, creo que más de 200 millones de pesos, Así y que es. se le pagaba a un funcionario muy cercano, digamos, de la subsecretaría o del Ministerio de Salud. Del MinSal, claro. Finalmente, ese mismo día, después que ustedes tiran el reportaje en Interferencia,
el subsecretario Zúñiga le preguntan esto en la conferencia, en el reporte diario, y él dice que separó eso. A eso nos referíamos para que la gente también capte que se trataba de un negocio a todas luces súper irregular, pues. Sí, totalmente. Incluso Sí. hoy le preguntaron también en la conferencia a Zúñiga sobre lo mismo y también dijo obviamente que no se iba a referir al tema, que claramente no lo va a hacer en público. Oye, Sí, Laura. pero yo creo que el hecho de que la Contraloría haya decidido hacer el sumario ellos, hoy día echaron al empleado que estaban sumariando, lo que también es bastante raro. Eh, pero el hecho de que la Contraloría haya decidido tomar rienda en el asunto te demuestra que hay algo raro. Nosotros también develamos el tema de las cajas de la JUNAEP, que realmente fue vergonzoso, o sea, y hasta el día de hoy uno sigue viendo en redes sociales fotos de los padres de los alumnos de los colegios que reciben fruta. Hoy día yo vi una foto con zanahorias podridas, papas con raíces, también ha sido un escándalo, un escándalo. Entonces, alrededor de toda esta crisis sanitaria uno está todo el tiempo pensando en los ventiladores, en la capacidad hospitalaria, en la cantidad de contagiados, de enfermos, de muertos, porque es dramático, pero en torno a eso hay un dramatismo que está más oculto, que tiene que ver con el hambre de las personas, con el mal manejo de las políticas relacionadas a lo social, el mismo tema de, ahora nosotros estamos investigando el tema del subsidio familiar de emergencia, porque se genera una fórmula de análisis de la situación de cada familia que va fuera de la ficha social y que tiene un parámetro diferente. Entonces tú en la ficha social puedes estar en el 40 más vulnerable, pero según esta nueva medición que instauró el gobierno, estás en el 41 y no te toca ingreso familiar de emergencia. Entonces, hay muchas denuncias de manipulación al respecto y así ha sido la tónica de todo este gobierno, creo yo. Todo este gobierno ha estado entrampado en situaciones que vienen desde el Ejecutivo, no desde algún miembro del Ejecutivo que tiene negocios afuera, sino de problemas de gestión, severos problemas de gestión. Hoy día... Laura. Dale, Iván, dale tú. No, cortito, para una línea quiero dar porque me surgió la pregunta mientras conversábamos en el trabajo que ha hecho el periodismo, Laura, porque si recapitulamos un poco el tema de la OMS, que fue el día antes de la salida de mañana, el CIPER, periodismo de investigación, el tema del aumento de los muertos en el registro civil, la Alejandra Matu, periodista de Periodista de investigación. investigación. El de ustedes, los dos ejemplos que has dado también, interferencia que un medio de investigación. ¿Y qué pasa con los medios tradicionales, salvo la Valentina Reyes, que fue el súper mediático porque como en cierta medida le paró el carro al Interpeló a ministro? Mañalich, claro. No digo de mala educación, sino que le dijo, oye, respóndame lo que le estoy Lo que le preguntando, estoy salió en todas partes, preguntando. pero salvo eso, como que no, ¿qué análisis haces tú del trabajo? No quiero dar mi opinión, ¿qué análisis haces tú del trabajo de los medios? Porque parece que quedan súper al debe. Pues. Sabéis que yo trabajé haciendo farándula, entonces soy menos crítica, o sea, no es que sea menos crítica, sino tengo más claro el rol de cada periodista según el medio en el que está. Tú trabajaste en un medio de la iglesia, también te tocó esa otra parte, digamos. Uno no le puede pedir peras al olmo, o sea, a veces hasta me molesta la gente que reclama en redes sociales, oh, este matinal, pero ¿para qué lo ven? Si uno sabe, existen medios de comunicación con ciertas propiedades, ciertos propietarios, medios de Exactamente. comunicación con cierta línea editorial. Entonces, si tú quieres buscar investigación en un momento tan álgido como este, lo tienes que buscar alternativamente, porque por mucho que un colega tenga la valentía o el carácter, como lo tuvo Valentina, para ir a decirle al ministro no me contestó lo que le pregunté, en su medio de comunicación eso no va a quedar, eso no va a ser ni mencionado, porque su medio de comunicación tiene una línea editorial que obedece a grupos económicos como los Sayé, los Luxich, y al mismo tiempo a intereses políticos. Entonces, yo creo que más que desmerecer la capacidad de los colegas, es lamentablemente los cabros tienen que comer, trabajan en esos lugares. Si usted quiere informarse de algo que vaya un poco más allá, lea otras cosas. Lea Exacto. CIPER, lea interferencia, claro. Me refería a los conglomerados, o sea, más que al No, los colega conglomerados en este que país era son todos imposible. de derecha y obedecen a poderes económicos y a personas que no tienen ni idea de comunicación.
ninguno de ellos ha estudiado periodismo. Tú ves hoy día los directores de los canales, aparte de Patricio Hernández en el Mega, bueno, y ahora la llegada de Víctor Gutiérrez a la red, que yo también creo que puede generar ahí algo importante. Los otros canales obedecen a ingenieros comerciales, a banqueros, a dueños de supermercados, no tienen mucho que ver con el mundo de las comunicaciones. Hasta gente ligada de la minería ha estado Claro, de directores de canales grandes. claro. Sergio, te Oye, sí, les interrumpí yo, quiero... pero necesitaba darle una línea Está al tema del bien. periodismo también. No, les quiero preguntar a ambos ahora, para que analicemos un poquitito esto, cómo se está comunicando ahora desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno. ¿Qué les pareció esta nueva puesta en escena desde ayer lunes? Por lo menos yo la vi ayer lunes, invitando a, ¿cómo se llama?, a las municipalidades, y en esta mesa, estilo matinal, como tú lo mencionabas hace un ratito, pero que finalmente dará más credibilidad, nos llegará más a los ciudadanos, que son los que finalmente somos los que tenemos que tomar las medidas y creerle de alguna forma a este gobierno. Yo personalmente creo que no, yo creo que seguimos hablando de cosas cosméticas y bueno, el señor entró el lunes, hasta mañana se le puede esperar, tampoco mucho más porque la situación no resiste más, o sea, se ve choro hacer un cambio cosmético que parezca más ley de televisión y todo lo que queráis, pero los vecinos, los amigos se nos están muriendo igual, los papás, los abuelos, yo tengo 4 familiares, tengo un familiar en urgencia. Y de verdad yo veo a este señor sentado en una mesa y digo, ah, buena onda, pero resuélveme el problema. O sea, ¿qué pasa con todas las familias que están sufriendo? No basta con esto. ¿Se ve distinto? Sí. Él pareciera ser más cercano. A mí no me gusta París. Yo encuentro que es bastante inoperante. Creo que Mañalich era hasta mejor que París. Pero démosle espacio a la duda y a lo mejor me sorprende, pero lo dudo. Lo dudo. Oye, Y no veo al gobierno en una actitud real de querer hacer cosas por solucionar el problema de verdad. O sea, hablaron con bombo y platillo, hasta cadena nacional, acerca del famoso acuerdo, y tú empezás a leer la letra chica del acuerdo hoy día, porque ayer lo que dijeron fue, le vamos a dar 100 lucas a la gente en vez de 85 y se las vamos a dar las 100 siempre, no se las vamos a dar descontándoselas y se las vamos a dar a más chilenos. Ah, genial, todos felices. Pero tú hoy día empezás a leer las rebajas de impuestos que se están proponiendo a las empresas, las políticas económicas que favorecen a los empresarios, que son los mismos que echan a la gente y no les pagan ni el finiquito, que de un día para otro le dicen este mes no te voy a pagar y a nadie le importa. Entonces te quedáis preguntando a dónde está realmente el interés por los ciudadanos, por las personas que pagan impuestos, por las personas que están sufriendo, por las personas que están o con hambre o enfermas, porque hoy día el país se está dividiendo entre los poquitos que nos salvamos, los que tienen hambre y los que están enfermos, no hay más. O sea, urgen medidas. Y una mesa con un estilo de ley y mejor iluminado no me responde esas cosas. y lo que yo estaba esperando también que iba a pasar con toda esta denuncia que se dio el fin de semana y que circuló tanto en redes sociales de este muchacho que acusa al nuevo ministro de abuso sexual cuando él era un menor de edad. Parece que quedó ahí nomás con el comunicado que lanzó París en el sentido de que se iba a querellar y ya no hubo más preguntas al respecto, ¿ah? Yo creo que lo que le jugó en contra a este niño es que lo conversaba con un amigo el fin de semana, si este niño hubiera vivido esta realidad en un país con más criterio acerca de la victimización y de las secuelas de una víctima infantil de violencia sexual, habríamos sido más empáticos, pero lamentablemente este niño tenía videos grabados donde hacía comentarios muy desubicados y donde también parecía que él mismo promovía la prostitución infantil. Yo soy más criteriosa en eso, o sea, yo creo que una víctima de abuso sexual infantil, generalmente, así como la víctima de violencia intrafamiliar, es muy probable que se vuelvan victimarios en algún momento, lo que no significa que no hayan sido víctimas inicialmente. Entonces, creo que en este país nos tomamos muy a la ligera los temas de violencia sexual. Está el caso hoy se me olvidó el nombre de esta niña que se suicidó a los 20 años, y que ayer circuló el video en televisión de cuando el tipo la metía a la casa y que se notaba que la estaba metiendo a la casa a la fuerza después de que la familia había ganado una querella en contra de la familia de la víctima.
que ya no podían seguir hablando del caso, qué pena que no me acuerdo el nombre, porque te juro que me encantaría decirlo, Antonella creo que se llamaba la niña, y al final tú te das cuenta que se le resta importancia muy rápidamente a los delitos sexuales en este país. Yo creo que una denuncia tan seria como esa, independiente de la información que haya circulado después, debería ser investigada inmediatamente por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, solo por el hecho de existir, porque es lo mismo que pasa con la violencia con las mujeres, o sea, no las escuchan, no las escuchan, no las escuchan y terminan muertas. Entonces yo creo que hay que tomarle un poco más de seriedad a estos temas. Yo no te podría decir que París es culpable porque no tengo los elementos, pero tampoco tengo la convicción de que no lo sea. Entonces debería haber una investigación profunda y seria al respecto, de todas maneras. Oye, Laura, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, nos Mm. quedan muchísimas preguntas. No sé si tú tienes 15 minutos más para conversar con nosotros o no. Yo hasta que entre los chiquillos estamos bien. Sí, No voy a pero meter mucha bulla. Así que sí, si quieren te- te- conversar te- más, conversemos. entonces te propongo algo. Vamos a hacer una pausa comercial cortita y continuamos porque vamos a cambiar un poquito el rumbo de la conversación. Yo anuncié el tema de tu libro que fue hace ya algunos años de Don Francisco, de Cecilia Boloco, que ahí hay, digamos, historias bien sabrosas que la gente también quiere escuchar. Vamos a la pausa y regresamos con eso, ¿te parece? Ya, ya. Perfecto. Pausa y regresamos. Espérenos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en cuarentena por BTV de Cordillera Mar. Recuerden que nos ven en las provincias de San Felipe, en Los Andes, en Quillota, en San Antonio y también en todo Chile a través de la plataforma de canales digitales de Movistar. Estamos conversando con Laura Landaeta, quien ha permanecido con nosotros porque tenemos muchísimo más que conversar con ella. Y Laura, nos había quedado pendiente el tema de tus libros, de tus investigaciones. ¿Cómo surge esto, Laura? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo partiste? ¿Tú, serían 2 libros que tienes o hay algún otro que yo desconozca? Tengo 4 libros, pero estos 2 últimos son los más taquilleros. Potente, Sí, taquillero. sí, Más que potente taquillero, porque bueno, el más conocido, digamos, mediáticamente es el de Don Francisco, de Mario Kreuzberger, que es esta claro. biografía no autorizada de un gigante. ¿Es en qué año lo sacaste? Hace 3 años. Y tú El de dices Cecilia que Boloco lo saqué hace 4. El de Boloco vendió más, mucho más. el de Boloco fue primero que el de Mario El de Boloco Kreuzberger. fue primero, Ah, sí. mira, yo pensaba que al revés. Oye, bueno, partamos por el de Boloco, entonces, Reina de Corazones. Ahí causó todo una conmoción en Argentina. Te vimos ahí entrevistada por los principales canales de Buenos Aires, canales nacionales. Cuéntanos un poquitito cómo surge la investigación y en qué se basa el libro de Cecilia Boloco, para que los El, telespectadores sepan. yo trabajaba en las últimas noticias cuando Cecilia Boloco empezó a salir con Carlos Menem. Entonces, yo cubría mucho las cosas de Cecilia Boloco en el diario y estuve, yo creo que tuve un rol privilegiado en el romance de ellos dos porque ponte tú que hubo un año que hice 358 portadas de las 364 que tiene, 63 que tiene el año, y de las 358 deben haber sido 250 a la loco. En la época que el lunes era muy farandulero y tenía la portada grande con el tema ahí, una sola foto. Entonces, yo me acuerdo así infinidad de veces en que en cosas que ella hacía, sobre todo cuando Menem se lanzó de candidato a la presidencia, a la reelección, eh, que estábamos en unos pueblos así perdidos en Argentina, en La Pampa o en el norte, no conocíamos a nadie y era Ah, como tú la andabas cubriendo como enviada claro, especial era Cecilia en Boloco, Argentina. la Ya. fotógrafa y yo. Entonces, de hecho, ya llegó un momento en el que un par de veces ella bajó y nos decía, chiquilla, vamos a tomar un café, porque nosotros estábamos ahí, afuera del hotel donde ella estuviera, esperando que hiciera su show en la noche, si es que animaba algún evento, o que saliera con Menem a visitar hogares de ancianos, todas esas cosas que hacen los políticos cuando están en campaña. Entonces había lugares donde realmente ella estaba
sola y estábamos nosotros, porque además el entorno de Menem nunca la quiso, entonces ella nunca lo pasó bien ahí, nunca. Y cuando Menem se lanzó en esta campaña política, se olvidó completamente del amor, se dedicaba a la pega, a ella la veía, me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de esa época ridícula en que la vestían como Eva Perón y le ponían el tomate acá atrás y los Ahí trajes fue la foto con la bandera con argentina, la ¿o bandera no? argentina, con la estola argentina, ¿no? Impresentable, o sea, esa pobre mujer la hacían hacer el ridículo matiné, ver muy noche, entonces a veces cuando andaba en un estado más melancólico, conversaba con nosotros, entonces en el libro relato básicamente aspectos de la vida de Cecilia Boló con su relación con Carlos Menem, aunque parto desde el momento en que fue Miss Universo, con la polémica polémicas políticas, sus nexos con la dictadura, pero básicamente me concentro en Carlos Menem. No hice una lista de los amores de Cecilia Boloco, por si es lo que alguien espera leer, porque me pareció un poco machista, pero sí mencioné algunos, digamos, que fueron emblemáticos, como Julio Iglesias, Pablo Coelho, eh, Julio Iglesias. sí, cuando ella era joven. Ella viajó a Estados Unidos con su mamá a estar con Julio Iglesias en Miami, va a quedarse una temporada con él en Miami, ¿sí? Ah, no, esa no la, no Ah, sabía no esa, no, leíste el libro. Ah. No, no, la verdad es que no lo leí, pero esa no la conocía, la de Julio Y Iglesias. bueno, el libro fue bien polémico. Yo creo que uno con el tiempo como que se cuestiona algunas cosas como las hizo, ¿no? Creo que una de las grandes polémicas del libro fue la paternidad del hijo de Cecilia Boloco. Y yo ahí sí hago un mea culpa, debí haberlo expresado de una manera diferente. Eso fue lo que generó más polémica en Argentina, porque yo entrevisté a Zulema Yoma, la ex esposa de Carlos Menem, Sí. que fue la esposa de toda la vida, y ella me contaba que Carlos Menem era estéril cuando se casó con Cecilia Boloco, no podía engendrar hijos. Y yo conté en el libro que efectivamente ambos sabían esa situación y deciden tener un hijo con una inseminación artificial, pero que no proviene, la materia prima no proviene de Carlos Menem, sino de otra persona. Yo pensé que había sido contado de manera educada, pero claro, generó un revuelo impresionante, sobre todo en Argentina, y empezaron los cuestionamientos de que por qué, por eso Menem nunca ve al hijo, por eso nunca lo toma en cuenta, porque no es su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, se me fue un poco de las manos. Pero, pero no deja de ser verdad, digamos. Y más allá de eso, igual el libro tiene un montón de episodios y capítulos muy entretenidos. O sea, cuento de una gira a la Teletón, donde Kike Morandé, en la borrachera de las 5 de la mañana, cuando uno estaba en gira de la Teletón, terminaba ahí en alguna discoteca, en algún lugar, artistas, con periodistas, todos juntos. Empezó a contar infidencias a la Cecilia Boloco así, espantosa, porque él había sido amante de ella. Entonces, cuento varios episodios muy, muy sabrosos también, muy entretenidos de la vida de la Cecilia Boloco. Oye, Sí. Laura, y este libro fue editado, bueno, en Chile, Argentina y me imagino que en otros países también, llegó hasta España, ¿o no? No, el de la Boloco fue editado solo en Chile y Argentina, Ah, ya. pero copias el contrato fue con Argentina, no con Chile. ¿Y Con también Planeta, Editorial Planeta, o no? sí, Planeta Argentina. Y copias del libro de la impresión argentina llegaron a México, a Colombia, a España, a Miami, pero copias. No es que haya sido impreso en otros países, fue impreso solo en Argentina y distribuido en Chile, en Argentina principalmente y también en otros países. Sí, ahí yo hice hartas entrevistas, conversé con harta gente, fue como, en Argentina fue súper mediático. Yo me acuerdo que estuve un mes yendo para allá cada rato. Y hasta el día de hoy todavía, ayer, ponte tú, me llamaban medios para preguntarme por Carlos Menem, que está internado, presuntamente tenía coronavirus, después se descartó, pero, y la verdad es que yo no sé, yo hago una biografía, pero tampoco es que esté toda la vida pendiente de los personajes. Me pasa lo mismo con Kreuzberg, porque hasta el día de hoy, ahora que está con esta cosa del Chile ayuda a Chile, también me llaman, me preguntan, y claro, uno logra saber más cosas, ¿no? Porque finalmente la gente te lo cuenta porque como que te identifican con el personaje, pero no, yo no estaba muy metida en lo de la enfermedad de Carlos Menem, sé que no está muy bien, ¿no? Y con la edad que tiene,
no, uno no puede esperar algo diferente. Oye, y ellos se conocieron efectivamente en estas entrevistas que hacía Cecilia Boloco a los presidentes cuando estaba, o ahí se conocieron o se conocían de antes. No, bueno, yo en el libro cuento que Cecilia Boloco le dijo a su asistente personal que quería un marido. Entonces, que iba a hacer un ciclo de entrevistas donde entrevistara a personajes que estuvieran solteros y que pudieran ser buen partido para ella. Y en ese momento estaba Pastrana, Fujimori y Menem. Y tenía Y que ser un presidente. sí, pues obvio, tenía que ser una reina, no podía ser un empresario, eso es muy común, muy corriente. Y yo me acuerdo que en el libro Ponte tu cuento un episodio donde la asistente, ella está grabando con Pastrana, porque Pastrana era el más guapo de los tres totalmente, el más joven, el menos corrupto hasta el momento, en fin, tenía muchas virtudes más que los otros dos. Y ella le dice al asistente que le pase plata a unos niños, que le pase unos dólares a unos niños, y que los niños tenían que ir y abrazarle y decirle, Cecilia, Cecilia, qué bueno verte aquí, tú que eres tan famosa y te queremos tanto. Era como para impresionar a Pastrana, pero no lo logró impresionar. Después de todos los intentos no pasó nada. Después fue Fujimori, y con Fujimori también se habló mucho de un romance. De hecho, yo en el libro cuento que pasaron un fin de semana juntos, pero Keiko Fujimori es del terror. Entonces, no es como Zulemita. Zulemita es una cabra que le dan pataleta. Bueno, ya no es cabra, pero era una cabra que le daban pataleta, como a pegar al papá, pero Keiko manejaba los negocios con el papá. Es una mujer empoderada, imagínate que está presa. Entonces, era otro perfil, ¿cachai? Entonces la hija le dijo a Fujimori, no, con ella no. Y no funcionó, porque además Fujimori tenía una relación con su hija distinta a la que tenía Menem con Zulemita. Y bueno, y de ahí viene Menem. O sea, fue un periplo, no fue solo Menem. Fue como el tercero en En la orden, lista, sí, cuando vais sí. descartando. Oye, Laura, y con respecto a Menem, a todo lo que se habla de Menem, de la corrupción, de todo lo oscuro que puede llegar a ser ese personaje con el poder que tiene, ¿nunca recibiste algún llamado por parte de ellos que no publicara en algún capítulo, alguna cosa, un personal? No. Nada con respecto a esa oscuridad de la que se habla de Menem. No, yo creo que Menem es, como buen argentino, bastante más farandulero. ¿Se acuerda que el presidente que llevó a Madonna a la Casa Rosada a comer y bailaba tango con ella? En fin, o sea, anduvo con Moria Kazan, etcétera. O sea, un presidente súper farandulero. Entonces, para él no hay mala publicidad, no existe. No existe mala publicidad. Y el libro salió después de un momento complejo porque Cecilia Boloco estaba dando entrevistas diciendo que Carlos Menem no se preocupaba de su hijo, que los tenía votados, etcétera. Entonces, yo creo también que a él le convenía más que saliera que no. No tuve problemas con eso con él. Sí los tuve con el libro Kreuzberger, pero tampoco me atrevería a decir que fue precisamente Kreuzberger el que me amenazó, pero a mí me llegaron fotos de mi hija saliendo del colegio. Entonces, ahí sí tuve muchos problemas. Hasta el día de hoy, a veces, ponte tú ahora que fue la Teletón, me hicieron un par de notas y qué sé yo, y todavía hay gente que reacciona muy mal, es muy poca, pero sí, en ese libro sí recibí amenazas Y bastante. del entorno de Cecilia Boloco, más que amenaza o no sé, pero ¿recibiste No, alguna Cecilia Boloco petición? dijo en un momento, ella dijo que iba a demandarme. Entonces yo le dije que en otra entrevista, porque en esa época programa farándula, entonces el tiro me hablaron y yo dije que me demande, yo no tengo ningún problema, o sea, a mí no me da miedo la demanda, porque sé que no la voy a perder, porque sé que tengo los elementos y que tengo todas las grabaciones. Y empezaron a decir que era mentira que yo había hablado con Zulema Yoma, y entonces en un momento ya me hastié y cometí la infidencia de mostrar un pedazo de entrevista. No era una entrevista en off, así que no había problema, pero mostré el pedazo de entrevista y dije, ahí está la entrevista, no me jodan más, ahí está hablando Zulema y ahí está diciendo lo que está diciendo, no inventen más cosas. Y bueno, él nunca lo hizo. Y después en el libro de Kreuzberger, como sabía que venía pesado, porque de hecho me contactó Enrique Correa, que era como, o sea, que te llame Enrique Correa, te juro que me da más miedo que me manden una foto de mi hija, ¿cachai? Entonces, que quería saber cuándo salía el libro, porque lo quería leer, me lo dijo 2 semanas antes. Esas son intimidaciones. O sea, ¿para qué andamos con cosas? Nosotros nos conocemos, yo a él no lo conozco.
lo conocí esa vez, entonces era raro, pero ahí yo sí fui más previsora porque varias de las personas que hablaron conmigo lo hicieron en off, por razones evidentes. Entonces yo a todas las personas con las que hablé, por eso me demoré tanto en estructurar ese libro, porque ese libro sí lo trabajé como 10 años, yo les pedí que me firmaran un documento donde yo me comprometía a mantener el love, pero ellos se comprometían a ir a tribunales si es que yo tenía algún pleito, manteniendo siempre su identidad en secreto, pero que declararan ante un juez y que el juez supiera que eran ellos los que declaraban y eran ellos los que habían hablado. Entonces, Laura, perdí muchas entrevistas por eso, pero pero te funcionó. aseguraste, Kreuzberger claro. no me demandó, Kreuzberger Oye, Laura, y no. cuéntanos los principales, digamos, polémicas o un par de polémicas Del que libro de sean. Kreuzberger. Sí, y dónde tuvieron mayor repercusión, porque sé que en México fue potente, no sé si fue el país donde más Súper potente potente, o en Estados sí. Unidos también, en tu No, libro. En México, en Estados Unidos me entrevistaron bastante, pero siempre para desacreditarme y para maltratarme. Muy pocos lo hicieron con un perfil un poco más open mind, digamos. En México, Kreuzberger tiene junto a Carlos Slim la Teletón en México. Y México es un país en general con gente con mucha cultura y además bien de izquierda. Entonces la gente es muy crítica a la Teletón, siempre ha sido. La Teletón le cuesta funcionar en México, funciona como modelo de negocio porque logra juntar las lucas que requiere, pero no tiene esa cosa como del corazón que tiene en Chile, que tiene en Paraguay, que tiene en otros países, ¿no? Entonces, el capítulo de la Teletón yo creo que por lejos fue lo que más les llamó la atención a los mexicanos. A los gringos les interesaba el romance con la Gloria Benavides, porque obviamente la 4 también estaba en Sábado Gigante en Estados Unidos y era una cosa más farandulera y más el estilo de tele que consumen allá. Y cómo se llama, yo creo que, a ver, el tema de la Teletón está muy bien explicado, el modelo de negocio, cómo se hace, porque tiene varias aristas ese modelo de negocio y efectivamente, de hecho ahora me acabo de enterar de una que no conocía, la voy a publicar prontamente porque es vergonzosa, ya la cantidad de gente a la que le llega plata es impresentable, y unas cantidades de plata que uno logra entender. A mí un productor ejecutivo de la Teletón me dice en una entrevista del libro que los niños reciben el 20% de la plata que se recolecta. ¿Productor Todo de la Teletón de en el México o de camino, Chile? en la de Chile, En la de Chile. en la de Chile. Y todo lo demás va quedando en el camino, va quedando en los fondos, en los pagos, tiene un sistema como el de las AFP, además, le pasa plata a instituciones, recupera utilidades, el banco tiene unas ganancias que tampoco, o sea, tiene de todo menos solidaridad esto. O sea, la solidaridad es como el último peldaño. Para mí es complejo porque yo tuve un primo que estuvo en la Fundación Teletón y fue súper bien atendido. Tuvo suerte porque en esa época eran muy poquitos, ahora atienden un poco más, pero tampoco logran, o sea, para empezar atienden niños. La mayoría de las personas minusválidas del país son adultos y no tienen atención porque todos los fondos del Estado se entregan a la Teletón, todas las campañas de trabajo, de rehabilitación, se hacen en la Teletón y los adultos tú los veías en la calle pidiendo plata, sin trabajo, viviendo en la calle. Entonces, eso ya no es tanta culpa de don Francisco, sino más bien de un Estado que no se ha hecho cargo de una situación que nos corresponde como país enfrentar. O sea, las personas en situación de invalidez necesitan cobertura del Estado, como la necesitan todos los chilenos, y no puede ser sujeto de caridad. Pero además de eso, que está bien explicado, creo yo, y que hasta el día de hoy me piden siempre que haga como resúmenes del contexto económico de la Teletón para poder entenderlo mejor. Yo creo que el tema él tuvo un juicio por paternidad. Sí. Él ganó el juicio con varios conflictos. El expediente desapareció de tribunales, no existe hoy día forma de encontrarlo, pero yo me conseguí una copia. Entonces pude evidenciar todas las manipulaciones que hubo al sistema desde el Hospital Clínico de la Católica y el Instituto Médico Legal. La manera en la que se le tomó el examen de ADN a Kreuzberger es totalmente eh, irreal. O sea, él llegó con una muestra de sangre. Irregular. Se hacían de sangre.
¿cachai? Claro, irregular. Él llegó con una muestra de sangre tomada, anda a saber a dónde, no No se te la puedo tomaron creer. especialmente. Y cuando el abogado del hijo reclama, eh, vuelven a pedir el examen esta vez en el Hospital Clínico de la Católica, y el Hospital Clínico de la Católica hizo el examen de ADN con la misma muestra de sangre del médico legal, no le tomaron sangre nuevamente. Entonces, con eso afirmado por la fotografía, los documentos y todo, tú te das cuenta que estuvo un juicio totalmente viciado. Eso también es escandaloso. Lo ligo ahí, bueno, varios escándalos. Y eso, ya, ahí tu tesis es que estuvo viciado Y todo el otro, tema, o que ¿cómo? la tesis en el libro es que estuvo viciado, o se da a entender de que esta persona sí es hijo de don Francisco. Lo que pasa es que no lo podemos saber porque nunca Exacto, hubo un claro. ADN real y ellos nunca estuvieron a una distancia lo suficientemente cerca como para que uno pueda haber tomado una muestra de pelo o algo, ¿no? Yo no podría decir que es el hijo, pero cuando tú te esmeras tanto en esconder algo, acuérdate que hubo denuncias de trabajadores del médico legal de que se les había tratado de coimear. Entonces, cuando tú te esmeras tanto en esconder algo, es por algo, ¿no? El que nada hace, nada teme, decía mi abuelo. ¿Y qué es lo otro que te interrumpí, Laura, que te acordaste de otra parte del libro, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un capítulo que habla de... Kreuzberger siempre ha dicho que su papá estuvo en un campo de concentración nazi en Polonia. Y gracias a eso empezó a escalar en el mundo del judaísmo en Chile y empezó a conseguir... De hecho, está en la televisión gracias a la colonia judía que puso plata cuando él era gordo, feo, chico y nadie creía que podía ser un animador. Entonces, no es menor la influencia que ha tenido la comunidad judía en toda su carrera. Y él ha ganado la simpatía y el afecto gracias inicialmente a esta historia, ¿no? Que su padre había estado en el campo de concentración de Majdanek, que había estado en la noche de los cristales rotos, que era una víctima del holocausto. Yo logré investigar en Alemania con una persona que se encarga de recuperar la memoria para el gobierno alemán y de todo, porque el gobierno alemán vive en torno al holocausto y a que no se vuelva a repetir. Y nunca apareció el papá de Kreuzberger en ningún archivo de presos en el campo de concentración. Y un día veo la fecha y dije, yo esta fecha no me calza. Y voy al certificado de nacimiento de Mario Kreuzberger, y Mario Kreuzberger nació antes de que se creara este campo de concentración. Y él nació y fue inscrito por su padre. O sea, su padre nunca volvió a Europa después de que llegó acá. Es imposible que haya estado en un campo de concentración nazi. No existe forma. Yo creo que es una de las grandes mentiras y la primera, ¿no? Sí. O- Importante. Oye, Laura, bueno, y tú dices que ahí recibiste más presiones y todo, pero finalmente nunca recibí una demanda por ninguno de los dos libros. No, de hecho yo debo reconocer que en el caso del libro de Kreuzberger yo quería recibir una demanda, porque quería que la gente fuera a tribunal y quería que la cuestión le reventara aún más en la cara. Lamento no haber podido contar algunas cosas que sí me parecían más graves. Encontré buenos testimonios, pero muy fáciles de invalidar. Hay cosas que quedaron en el tintero, pero por ejemplo la mamá de este niño que se supone que era su hijo, tenía 16 años cuando se acostó con Kreuzberger, y Kreuzberger no desconoce haber dormido con ella, lo que desconoce es el padre de este gallo, ¿no? Entonces, hubiese querido llegar más lejos, pero es difícil. Él todavía es bastante intocable en este país, pero creo que va a haber un momento en el que uno va a poder contar más cosas, porque yo desde que escribí ese libro he estado en trabajos bastante informales, ¿no? Yo en general he tenido una carrera bien exitosa, he podido tener la suerte de elegir dónde trabajar incluso, pero se me cerraron mucho las puertas. Y como tengo amigos que son directores de medios o editores generales o qué sé yo, porque soy una persona de más de 40 años, eh, varios de ellos me han dicho, no te puedo dar trabajo porque estás vetada. Entonces, igual me salió caro el libro, pero no me arrepiento. ¿Y nunca has tenido la No. posibilidad de cruzarte con él en ninguna parte o con alguien cercano, muy cercano a su familia? Después del libro no, después del libro no, pero, pero yo trabajé con ellos harto tiempo, trabajé con la Bibi en el Canal 13.
sí. Pero no, Oye, después, Laura, bueno, ahora ya tienes un proyecto. ¿Cuándo sale el libro de Piñera? es bien incierto. Inicialmente queremos que salga para el aniversario del estallido social, pero eventualmente, o yo tiendo a creer que en esa fecha vamos a estar en el estallido social más potente todavía, entonces puede que se dilate un poco, que termine saliendo a comienzo del próximo año, pero va a estar muy encima de la situación, o sea, muy encima del día a día del país. Esa ha sido la tónica con la que lo hemos ido escribiendo, además. Oye, y estos son los tres personajes igual como más potentes de Chile, Don Francisco, Cecilia Boloco, que fue Mi Universo. ¿Quién te gustaría escribir ya para ir terminando la conversación? Aunque a lo mejor que lo diga va a ser medio fome porque va a decir de quién puedes escribir más adelante un proyecto, pero quién, o a lo mejor No, hay alguien de internacional, quien yo quería escribir y no voy a eso. poder porque lo están escribiendo ya, Ah, pero ya, ¿de quién? de Andrónico Luksic. Sí, Ah, quería perfecto. escribir de Andrónico Luksic. ¿Y alcanzaste a investigar algo, no? Sí, pero cuando estaba investigando me dijeron que lo estaba escribiendo otro colega que yo no lo conozco tanto, pero que es un colega también como prestigioso escribiendo. No ha escrito biografías, pero ha escrito otras cosas periodísticas, así que desistí, pero sí, me voy a quedar con las ganas de escribir el libro de Andrónico Luksic. ¿Y de internacional alguna posibilidad? Me ¿Tuviste mucha ofreció la relación con Laura Bozzo que México? escribiera su biografía hace unos años, Ah, ya, la peruana. pero era la biografía oficial. Le dije que no, no. Es muy fome que sea autorizada. Claro, no, no tiene Pierde sentido, todo. porque para eso tiene que contratar a un relacionador público, pues, no un periodista, o un Exacto, periodista, no, mejor no digo nada. exacto. Claro, Oye, Laura, ha así sido que muy, muy interesante esta conversación. Te agradezco mucho. Muy grato haberte visto también después de muchísimo tiempo. sí. Bonitos recuerdos del tiempo del reporteo, años anteriores. Y bueno, y tú también nos sorprendiste con los recuerdos que tienes también del Valle de la Concagua, así que la gente ahí va a estar también muy, muy contenta de haberte escuchado por esta relación y tu familia que tienes acá. Y vamos a recomendarle a la gente, yo también ahí tengo una tarea pendiente, la biografía no autorizada de un gigante de Editorial Planeta y Reina de Corazones también de Editorial Planeta, ¿no es cierto? Que lo pueden Sí. en estos días de confinamiento perfectamente ser La una de lectura. Kreuzberger ya no quedan, pero la de Bolocos, del de Boloco se reimprimieron muchas más copias. El de Kreuzberger me lo tienen que pedir a mí, porque no existen ya ejemplares. Así que, pero me escriben por redes sociales o mi Facebook, qué sé yo, al Twitter, y yo se los mando. Oye, ¿y cuánto tiraje tuvieron los libros? Más o menos, ¿sabes tú esos El de datos o Cecilia no? Boloco tuvo 130.000 y el de Mario Kreuzberger tuvo como 40.000. No, no tuvo es que lo que pasa es que aquí no, en muchas partes no lo vendían. Entonces finalmente la editorial también se asustó un poco de meterse en la pata de los caballos, tiraron la primera. Inicialmente el libro se iba a editar en Estados Unidos, ponte tú, eso decía el contrato, y no sucedió, porque el editor del público latino de Estados Unidos dijo, no, este libro me va a traer puros problemas, entonces las cosas no fueron como se habían prometido, pero sabéis que en realidad la calidad humana de la gente del planeta es tan buena que yo igual sigo con ellos, o sea, ni siquiera me creí ni nada, porque son gente correcta y las circunstancias lo superaron, no era la primera vez que una editorial tan New Age hacía un libro tan polémico, así que eso también se agradece. Así que no, de Don Francisco no quedan libros, Bueno, pero Reina de Corazones entonces, para que lo lean en estos días de cuarentena. Ya acá todavía no es obligatorio, se está pidiendo obligatorio para el Valle de la Concagua. debería, ¿no? Debería ser en todo el país. Debería ser. Hoy te agradecemos mucho, Laura. Gracias, Sergio, gracias, Bien, muchas Juan, gracias. que estén súper bien. Bueno, y nosotros con Laura ahí en pantalla nos vamos a despedir. Estuvo muy, muy interesante, Sergio, la conversación con Laura Landaeta, que está en Santiago desde su casa también en este programa Cuarentena para todo el Valle de la Concagua. Nos despedimos entonces, muchas gracias por su sintonía y seguimos resistiendo en las pantallas de BTV Televisión. Así es, Muchas pues. gracias, chao, chao. Saludos, Laura, muchas gracias y despedirnos de todo el Chao. público que nos ve. Y nos vemos el viernes en un nuevo programa de cuarentena. Buenas noches. Chao, Laura, un gusto. Chao, chao.